Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos en una historia que, francamente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hoy vamos a desentrañar un drama que ha explotado en las redes y en el corazón de muchos, la explosiva reacción de Kerem ante una acusación de traición, y cómo Hande, a pesar de todo, parece mantener esa confianza inquebrantable en él. Prepárense porque esto tiene tela para cortar y vamos a analizar cada detalle. Si todavía no son parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse nada de lo que se viene. En este vídeo vamos a adentrarnos en el torbellino de emociones que ha envuelto a Kerem y Hande, dos figuras que han cautivado al público, no solo por su talento, sino también por la intensidad de sus relaciones. La noticia de una supuesta traición ha resonado fuerte y la reacción de Kerem no se hizo esperar, dejando al descubierto una furia contenida que ha sorprendido a muchos. Pero, ¿qué hay detrás de esta explosión? ¿Es la confirmación de algo terrible o simplemente una reacción desmedida ante un rumor? Y lo más intrigante de todo, ¿cómo ha respondido Hande? Su actitud, de aparente confianza inquebrantable en Kerem, es un enigma que vamos a intentar descifrar. ¿Es una muestra de fe ciega, de conocimiento profundo de la verdad, o tal vez una estrategia? Vamos a analizar las diferentes perspectivas, los indicios que se han dejado ver y las especulaciones que han surgido. Creemos que entender estas dinámicas es fundamental para comprender no solo a estas personalidades públicas, sino también las complejidades de las relaciones humanas, especialmente bajo el escrutinio de la fama. Empecemos por el epicentro de la tormenta, la reacción de Kerem. Las redes sociales se encendieron con reportes y testimonios que apuntaban a una supuesta infidelidad. Las palabras que supuestamente salieron de su boca, en medio de esta crisis, describen una furia desatada, un estallido de emociones que pocos esperaban. Se habla de gritos, de acusaciones directas, de un dolor profundo manifestado en una explosión de ira. Es importante recordar que hasta donde sabemos, la acusación de traición es lo que ha desencadenado esta reacción. No tenemos confirmación de la veracidad de dicha acusación, pero la intensidad con la que Kerem ha respondido sugiere que para él, o al menos para quien lo reporta, la situación es sumamente seria. Podemos imaginar la presión de estar constantemente bajo el ojo público, donde cualquier desliz, real o percibido, se magnifica. En este contexto, una acusación de este calibre puede ser devastadora, y la reacción de Kerem podría ser interpretada como un mecanismo de defensa ante el ataque a su integridad, o a su relación. Ahora, ¿qué significa esta furia? ¿Es una señal de culpabilidad, de sentirse acorralado y atacado injustamente? ¿O es simplemente la indignación de alguien que siente que su honor está siendo mancillado? En el mundo del espectáculo, a menudo vemos estas reacciones como parte del drama, pero también pueden ser un reflejo de las verdaderas emociones que atraviesan las personas involucradas. La forma en que Kerem ha explotado nos lleva a pensar en el peso de las palabras y las acusaciones. Cuando alguien llega a un punto de explosión, suele ser porque ha llegado al límite de su paciencia, de su tolerancia al dolor o a la injusticia. La crudeza de su reacción, si los reportes son precisos, podría indicar un sentimiento de traición, pero no necesariamente la traición de la que se le acusa. Podría ser la traición de la confianza que ha depositado en ciertas personas o en la propia naturaleza de las relaciones, donde los rumores y las maledicencias pueden hacer tanto daño. Pero, ¿dónde encaja Hande en todo esto? Aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. A pesar de la tormenta mediática y la supuesta explosión de Kerem, Hande ha mostrado una sorprendente y firme confianza en él. Los informes y las apariciones públicas sugieren que ella no se ha tambaleado, que su fe en Kerem permanece intacta. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo es esto posible? ¿Qué la hace tan segura? Hay varias posibilidades, y todas son dignas de análisis. Una opción es que Hande conozca la verdad de primera mano. Si la acusación de traición es falsa, y ella está convencida de ello, entonces su confianza sería una manifestación natural de su conocimiento. Ella podría estar en posesión de información que desmiente por completo los rumores, y por eso se mantiene firme. En una relación, la comunicación abierta y la verdad son pilares fundamentales, y si Hande tiene acceso a esa verdad, su postura es comprensible. Podría ser que Kerem le haya explicado la situación, o que ella misma haya podido corroborar los hechos, y por eso no se deja llevar por el torbellino de especulaciones.
Otra posibilidad es que Ande confíe plenamente en la persona que es Kerem. Más allá de los rumores, ella podría conocer su carácter, sus valores, su lealtad. En una relación sólida, la confianza no se basa solo en la ausencia de pruebas, sino en el conocimiento profundo del otro. Si Ande ha construido una relación fuerte y transparente con Kerem, es posible que lo defienda instintivamente porque cree en su esencia. Esta confianza sería una muestra de la fortaleza de su vínculo, una declaración de que los ataques externos no tienen el poder de socavar lo que han construido juntos. Sin embargo, no podemos descartar la idea de que su confianza sea también una estrategia, o al menos una forma de manejar la crisis. En el ojo público a veces, mostrar unidad y determinación es la mejor manera de enfrentar las adversidades. Al mostrar una confianza inquebrantable, Ande podría estar enviando un mensaje claro a los medios, a los fanáticos y a cualquier persona que busque sembrar discordia, que están juntos y que no se van a dejar abatir por los rumores. Esta postura firme podría ser una forma de proteger su relación y su reputación, incluso si internamente hay conversaciones difíciles o dudas que deban ser abordadas. También debemos considerar la dinámica de poder en su relación, o al menos la percepción de ella. A veces, en situaciones de crisis, una de las partes toma un rol de protector o de portador de la verdad, mientras que la otra se mantiene más expectante o receptiva. La aparente calma de Ande frente a la explosión de Kerem podría ser una señal de que ella está manejando la situación desde otra perspectiva, quizás con una visión más serena o con una estrategia diferente. Es fascinante ver cómo estas dos facetas de la historia se entrelazan. Por un lado, tenemos la furia y la aparente desesperación de Kerem ante la acusación, y por el otro, la calma y la confianza que proyecta Ande. Podría ser que la explosión de Kerem sea precisamente porque él se siente traicionado en su confianza, y que la firmeza de Ande sea su manera de decirle «yo sí te creo, sé quién eres». O quizás su confianza es una forma de reafirmar su fe en él, esperando que Kerem, a su vez, aprenda de esta experiencia y rectifique si es necesario. Las redes sociales, como siempre, han sido un hervidero de opiniones. Algunos defienden a Kerem a ultranza, tildando la acusación de calumnia y aplaudiendo la valentía de Ande. Otros, sin embargo, ven la explosión de Kerem como una señal de algo turbio y cuestionan la aparente ceguera de Ande. Y luego están los que analizan la situación desde una perspectiva más psicológica, hablando de mecanismos de defensa, de proyecciones y de la complejidad de las relaciones humanas bajo presión. Es crucial recordar que estamos operando con información pública, con testimonios y reportes que pueden ser subjetivos o estar influenciados por el sensacionalismo. No tenemos acceso directo a las conversaciones privadas, a los pensamientos más íntimos de Kerem y Ande. Por lo tanto, cualquier análisis que hagamos debe ser con cautela y respeto por su privacidad. Sin embargo, el hecho de que esta historia haya captado tanto la atención del público sugiere que hay algo en ella que resuena, algo que nos hace reflexionar sobre la confianza, la lealtad y la forma en que manejamos las crisis en nuestras propias vidas y en las de aquellos a quienes admiramos. Podríamos especular sobre los motivos detrás de la acusación de traición. ¿Fue un error de Kerem, un malentendido, o fue orquestado por alguien con intenciones maliciosas? ¿Es un intento de dañar su imagen pública o su relación? Estas son preguntas que lamentablemente solo el tiempo o ellos mismos podrán responder. Lo que sí podemos afirmar es que la reacción de Kerem y la postura de Ande han creado un escenario de gran interés. La explosión de Kerem nos habla de la vulnerabilidad humana, de cómo incluso las personalidades más fuertes pueden ser sacudidas por acusaciones dolorosas. Y la confianza de Ande, por otro lado, nos presenta un ideal de apoyo incondicional, o al menos una fortaleza emocional que muchos envidiarían. En el fondo, esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Qué tan fuerte es la confianza que depositamos en las personas que amamos? ¿Cómo reaccionamos ante las acusaciones, tanto las verdaderas como las falsas? ¿Somos capaces de mantener la calma y la fe cuando el mundo parece venirse abajo? La forma en que Kerem y Ande navegan esta tormenta, cada uno a su manera, nos ofrece lecciones valiosas, aunque a veces dolorosas, sobre la naturaleza de la confianza y la lealtad. Y llegamos al final de nuestro análisis de este fascinante y complicado drama. Hemos explorado la explosiva reacción de Kerem ante la acusación de traición, tratando de entender las posibles motivaciones detrás de su furia. Y hemos profundizado en la sorprendente y firme confianza que Ande parece mantener en él, analizando las diferentes razones que podrían explicar esta actitud.
El conocimiento de la verdad hasta una fe ciega en el carácter de su pareja, pasando por la posibilidad de una estrategia de unidad frente a la adversidad, hemos abierto varias vías de interpretación. Lo que queda claro es que la dinámica entre Kerem y Hande en medio de esta crisis es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando están expuestas al escrutinio público. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan profundo y, espero, esclarecedor. Ha sido un placer desentrañar estos eventos con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que hay detrás de la explosión de Kerem? ¿Y cómo interpretan la confianza de Hande? Déjenme sus comentarios, sus teorías, sus reflexiones aquí abajo. Sus opiniones son lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante e informativo, por favor, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.